¿Y qué te parece si pasamos ya a nuestra siguiente invitada, que ya la vemos aquí en el backstage desde las oficinas de Branti? ¡Wow! Cristina Mulero, buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues muy alegres de verte y de tenerte de nuevo en la sexta edición, en este caso del Personal Branding Lab Day. ¡Qué bien! Muchísimas gracias, nada, encantada de estar aquí otra vez y bueno, enhorabuena de nuevo por esta jornada tan intensa y tan interesante. Mil gracias, mil gracias. Además nos vienes a hablar de un tema que yo creo que es muy práctico y muy interesante también, porque las entrevistas de trabajo hay veces que se pueden hacer un poquito cuesta arriba, ¿no? Y uno no termina, a veces no sabe muy bien cómo acertar. A mí me ha pasado en alguna entrevista de trabajo, con lo cual que tú nos vayas a dar 5 claves para dejar huella en una entrevista de trabajo, yo creo que es algo que va a gustar mucho a nuestros espectadores. Pero lo primero de todo, vamos a presentarte. Cristina Mulero. Bueno, pues fijaos, Cristina, en Branti, que es desde donde está conectada, allí en Alicante, ¿verdad? Es una compañía experta en selección de talento. Es Headhunter, consultora de marca personal y employer branding. Ayuda a las empresas a convertirse en excelentes lugares para trabajar, impulsando a sus empleados como los mejores embajadores de la marca corporativa. Así que, hecha la presentación, Cristina, el Personal Branding Lab Day es tuyo cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias a todos por que estáis ahí escuchando. Bueno, yo estaba escuchando a Jordi, que me ha encantado volver a verlo, aunque sea a través de la pantalla, y estoy de acuerdo con él, pero sí que creo que en el caso, por ejemplo, de la entrevista de trabajo, creo que si hemos trabajado bien nuestra marca personal, tendremos muchas más posibilidades de llegar a esa fase del proceso de selección tan importante, que yo llamo el primer momento de la verdad, que es la entrevista de trabajo. Es en ese momento, en ese cara a cara, que ahora hacemos de manera presencial o lo hacemos virtual, pero al final es lo mismo, donde el entrevistador va a ver confirmadas, superadas o desgraciadamente pueden quedar por debajo las expectativas que ya se ha generado respecto de ese candidato, pues bien sea a través del currículum, bien sea a través del perfil de LinkedIn, del blog o de cualquier otra herramienta que el candidato haya utilizado para darse a conocer. Y es ese gran momento de la verdad, porque ahí es donde empezamos a poder demostrar realmente si esa huella que ya estamos dejando a través de otros medios realmente se confirma. Y sin duda esta fase la consideramos crucial siempre, porque muchas veces marca el punto de diferencia o el momento en el que vamos a seguir avanzando en un proceso de selección o podemos quedar descartados. Antes de detallar las 5 claves, yo querría redefinir el concepto de entrevista de trabajo. Para mí no es, como muchas veces me dicen a veces los candidatos o cuando he dado formación a personas que están en búsqueda de empleo, para mí no es un interrogatorio de una empresa a un candidato. El candidato siempre se obsesiona mucho por cuáles son las preguntas, qué me van a preguntar. Y yo creo que el foco no tenemos que ponerlo ahí, porque en realidad para mí es un diálogo. Es un diálogo entre marcas y además es un diálogo entre personas. Entonces tenemos que perder ese miedo a como si el entrevistador fuera, no sé, alguien distinto, no sé. Al final es una persona como nosotros que en muchas ocasiones también está en el rol de candidato y más en los tiempos que corren, ¿no? Donde hay tanto cambio en el mundo profesional. Y en ese diálogo, cada una de las partes, tanto el candidato como la empresa, deben constatar si realmente la propuesta de valor del otro te encaja. Un candidato debe saber, debería irse de una entrevista con la sensación de si ese es el puesto de trabajo que realmente está buscando y si esa es la empresa en la que querría trabajar. Por lo tanto, ahora cuando dé las claves veremos cómo podemos hacer eso. Entonces, no existe esa asimetría entre el entrevistador como alguien que está aquí, la empresa y yo, candidato, que voy un poco a ver si me seleccionan o no. Nosotros en Branti hablamos de seducción y la seducción es algo que tiene que ocurrir entre las dos partes, ¿no? O sea, tú como empresa me tienes que atraer o me tienes que gustar y, por supuesto, que a la empresa también tiene que ver en ese candidato la persona que está buscando, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las 5 claves que yo creo que hay que tener en cuenta si queremos dejar realmente huella en una entrevista de trabajo? La primera es que hay que preparar la entrevista, no se puede improvisar. Igual que no te presentarías a una medio maratón o maratón sin haber haberte ejercitado durante un tiempo y prepararte, pues con la entrevista debemos hacer lo mismo. ¿Y qué debemos tener en cuenta para preparar una entrevista?
Por un lado, averiguar todo lo que puedas acerca de la empresa, incluido contactar con otros profesionales que ya están trabajando en esa empresa, por ejemplo, a través de LinkedIn. Hoy hay muchísima información de cualquier empresa en Internet y debemos atesorar el mayor número de información posible para saber realmente a qué se dedica la empresa, cuántas personas trabajan allí, qué proyectos tienen entre manos, qué tipo de personas o de perfiles están trabajando en esta empresa. Cuanta más información, mejor. También es interesante averiguar, porque cada vez más existen foros donde se habla de cómo es la experiencia de trabajar en una empresa, qué dice la gente sobre la marca empleadora de una compañía. Y una cosa muy importante es que debemos también llevar algunas preguntas preparadas para la entrevista. Normalmente porque nos solemos poner nerviosos cuando vamos a una entrevista de trabajo, cuando luego nos dan la opción de hacer preguntas. A mí me ha dicho mucha gente, es que me he quedado en blanco, no sabía qué preguntar. Bueno, pues, llévate esas preguntas preparadas. Cuando tú estás investigando y averiguando la empresa, ¿qué dudas te suscitan? ¿Qué te gustaría saber más acerca de esa empresa si tuvieras tú que tomar la decisión de trabajar o no trabajar en ella? Llevar esas preguntas preparadas nos da cierta seguridad y cierta tranquilidad cuando vamos a la misma. Y más que centralizarnos o poner el foco en qué me van a preguntar, que realmente no lo sabemos, aunque hay unas preguntas como muy típicas en las entrevistas, pues qué has hecho en tu vida profesional, qué puedes aportar a este puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Yo siempre digo, piensa en 5 razones, 5, pueden ser 3, pueden ser más, pero una media de 5 razones por las que crees que la empresa debería contratarte a ti. Si tú te respondes a esa pregunta, vas a saber responder y vas a saber hacer frente a cualquier pregunta que surja durante la entrevista. El punto 2 es, piensa en el largo plazo y no solo en el momento de la entrevista. Y esto es muy importante porque muchas veces nos marcamos el objetivo de ir a por un puesto de trabajo concreto para el que nos han citado a la entrevista. Y yo en mi trayectoria profesional he visto muchas ocasiones donde alguien no ha sido seleccionado para ese puesto, pero al haber mostrado una actitud positiva, al haber sido capaz de expresar que es capaz de hacer, se le ha tenido en cuenta para futuros procesos. Por lo tanto, el objetivo no es tanto si voy a conseguir o no ese puesto de trabajo concreto, como yo siempre digo, crea una relación positiva con esta empresa, genera un lazo ya con esta empresa. Y eso pues tiene que ver con que vayamos también con esa actitud. Muchas veces cuando nos han hecho 2 preguntas y creemos que hemos metido la pata o que no estamos cumpliendo la expectativa del seleccionador, pues como que nos damos ya por vencidos ahí. Entonces, el resto de la entrevista, pues ya nuestra actitud no es tan positiva o ya nos hemos como decepcionado por dentro y dices, bueno, ya no, esto ya no lo voy a conseguir, ¿no? Ya me han preguntado 2 cosas, no las sé y aquí ya no tengo nada que hacer. Al contrario, en todo momento, dure lo que dure la entrevista, tu objetivo es mostrar qué es lo que tú eres capaz de ofrecer. A lo mejor hoy no tienen ese puesto que se adapta a tus características, pero puede existir en el futuro. Por lo tanto, segundo, no pienses solamente en el objetivo de si voy o no a conseguir este puesto de trabajo, sino piensa en un objetivo a largo plazo, tengo la oportunidad de generar una relación positiva con esta empresa. El siguiente punto es, la siguiente clave es verdad, y esto creo que se ha hablado durante todo el día, ¿no? Sí, céntrate en tu propuesta de valor y en tus fortalezas, pero no pasa nada por mostrar también tu vulnerabilidad. Hace poco leí una entrevista de un prestigioso headhunter, de una de las consultoras más importantes en el mundo que contrata a directivos, y decía que él siempre le pregunta a los directivos que va a seleccionar cuáles han sido los 3 fracasos más importantes que han tenido en los últimos 2 años. Y dice que cuando un directivo no es capaz de verbalizar ninguno, directamente lo descarta del proceso de selección. Es que no buscamos gente perfecta, buscamos gente humana. Y la gente humana comete errores. Y lo que este headhunter decía es, me interesa saber cuáles son los errores, si eres consciente de tus errores y cómo has intentado solventarlos. Por lo tanto, yo siempre digo a la gente, no te buscan perfecto, buscan personas y todas las personas tenemos también esas áreas de vulnerabilidad, esas áreas de mejora. Si lo normalizamos, vamos también menos nerviosos a la entrevista, porque muchas veces vamos con la idea de que tenemos que ocultar en que nos podemos equivocar o en que no somos tan buenos y para nada, ¿no? Forma parte también de esos procesos de aprendizaje que nos ayudarán a ser mejores y lo importante que es tener autoconciencia de ello, ¿no? Y luego, bueno, la clave número 4, que esto es como, parece una frase como muy hecha, ¿no? Que es, bueno, la actitud marca la diferencia, pero es real y yo lo compruebo día a día. Yo siempre digo, y nos pasa muchas veces cuando hacemos selección, que entre 2 candidatos
vamos a decir, técnicamente iguales, al final la balanza siempre se inclina del lado de quien ha mostrado, bueno, una mejor actitud en cuanto al interés o la pasión por el puesto, a las ganas de trabajar, a las ganas de seguir aprendiendo. Y muchas veces yo, como consejo, cuando digo, bueno, la actitud positiva que se dice, ¿no? O sea, el transmitir esas ganas, yo siempre, un consejo que les suelo dar a los candidatos es, dime algo que te dé fuerza, dime algo que te impulse, no sé, tus hijos, tu pareja, una causa por la que lucharías, y quédate con la sensación que te produce eso y intenta que esta sea la actitud que tienes durante la entrevista. Entonces, cuando uno está esperando en una sala de espera para pasar una entrevista, siempre digo, olvídate del móvil, olvídate de todo lo que está pasando fuera y visualiza aquello por lo que, no sé, a quien, digamos, le entregarías la entrevista. Eso lo haría, ¿cómo lo haría por ti? Si lo tuviera que hacer por ti, por esa persona que te impulsa o que te da fuerza. Eso hace que ya entremos con otra actitud a la entrevista y podamos mostrar, bueno, lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Realmente no podemos saber cuáles van a ser las preguntas que nos van a hacer en la entrevista, pero sí podemos saber qué actitud queremos mostrar en ella. Y bueno, finalmente, como última clave, como clave número 5, no des terminada la entrevista antes de tiempo. Y en este sentido, todos los momentos de la entrevista son importantes, desde cómo entramos y cómo saludamos al llegar, pero esa parte final, cómo somos capaces de cerrar una entrevista, también puede marcar una importante diferencia. Si todo lo que nos han contado nos ha parecido interesante y nos parece que se podría ser realmente un buen lugar para trabajar, expresémoslo. Yo siempre digo que hay un minuto de oro al final en una entrevista y ese es el momento en el que podemos decir, bueno, pues me ha encantado todo lo que me habéis contado, realmente estoy muy interesado, muy interesada en este proyecto y creo que podría encajar, es decir, mostrar ese interés real por el puesto de trabajo. Mostrar también interés por saber cuándo vamos a recibir información o cuándo vamos a saber cómo evoluciona el proceso, ¿vale? ¿Qué medio puedo seguir o cuándo me vais a informar? ¿De qué manera podría saber sobre la evolución del proceso? Es otra manera también de que estamos mostrando ese interés. Y luego hazlo, ¿eh? Si nos han facilitado un medio de contacto para poder hacer ese seguimiento, pues no esperar a que nos contacten, si ha pasado cierto tiempo, seguir mostrando ese interés por saber cómo evoluciona el proceso, cómo va todo. Y sea cual sea el resultado, agradecer siempre, porque haber pasado por un proceso de selección o haber vivido una entrevista siempre nos ha dado mejores habilidades, nos ha permitido entrenarnos, como decía al principio, necesitamos entrenamiento en un proceso de selección. Hagamos un cierre siempre positivo, pase lo que pase, por lo que decía también antes, ¿no? Porque no demos por cerrada una relación, puede haber una nueva oportunidad en el futuro y eso también va a depender de que cuando nos comuniquen que, bueno, si hemos sido seleccionados, enhorabuena, y si no lo hemos sido, agradecer el tiempo que también la empresa nos ha dedicado y dejar siempre esa puerta abierta. Yo siempre digo que una entrevista de trabajo puede acabar siendo el comienzo de una bonita amistad profesional. Así que, bueno, pues apostar por eso y luego, pues lo que tenga que pasar, pasará, pero creo que es súper importante ese punto de no dar nunca por terminado una relación que puede volver a surgir en el futuro. Y nada, muchísimas gracias. Qué bueno, qué interesante, y además qué tan importante hoy en día preparar muy bien esas entrevistas de trabajo y demostrar en ese espacio de tiempo nuestro talento, lo que podemos aportar, cómo podemos encajar para ese proyecto y sobre todo esa preparación previa que tenemos que haber hecho anteriormente para pues tener muchas más oportunidades laborales. Así que, Cris, muchísimas gracias por compartirlo desde Branti. Además que me alegro un montón que estés allí en la oficina y tengo muy buenos recuerdos. Sí, es verdad que te tuvimos aquí. Bueno, ojalá que os volvamos a poder tener a los dos pronto. A ver si vuelven los eventos presenciales. Uy, estaba tan emocionada que se quedó, creo que friseada, al parecer. A ver si la podemos regresar. Ahí está, ya está. No, decía que sí, que es verdad que te tuvimos aquí en el Foro de Empleo de Elche. Digo que ojalá que vuelvan los eventos presenciales pronto y los tengamos por aquí, a los dos. Perfecto. Bueno, Ali, tienes el micrófono desactivado. Pero la verdad es que sí, muchísimas gracias. Venga, Ali. Gracias, Cristina. Cuídate. Un abrazo.